es un placer poder presentarles hoy a una autora literaria novel, porque este es su primer libro, aunque ella es una veterana consagrada y ahora ya jubilada, retirada, magistrada de familia. Esa actividad a la que se ha dedicado durante muchos años le ha dado un background muy importante sobre lo que es el tema de familia y el tema de los niños. Lo que nos descubre en este libro y de lo que vamos a hablar ahora con ella es de su experiencia personal. El libro se titula Mi nombre es Aidita. My name is Aida. Es un libro bilingüe. ¿Qué tal, Aida Wasserstein? Muchas gracias por estar hoy acompañándonos. Es un placer. Has escrito un libro, Mi nombre es Aidita, tu nombre es Aida. Me imagino que ese personaje, Aidita, tiene mucho que ver con la niña que fue Aida Wasserstein. ¿Es así? Sí, este es el cuento de cómo yo venía a este país. Y la razón que el libro en inglés es My name is Aida y en español es Me llamo Aidita, es cuando yo vine, yo no hablaba inglés y las personas pensaban que yo no sabía lo que yo decía cuando yo le contestaban. Y si me preguntaban mi nombre, yo le decía que era Aida, que es como me llamaban en Cuba. Me decían, oh, ¿cómo se escribe? Y no es Aida, es Aida o algo así diferente que a mí no me gustó. Y muchas veces me dijeron, bueno, de la manera que lo escribe es Aida. Y ya yo decidí de no tener esta conversación todo el tiempo. Y ya le dije a la gente que yo era Aida. Ya tenía que discutir más. Pero ahora todavía, yo tengo primas que tienen mi edad y más viejas que yo tengo 72 años, y todavía ellas me llaman Aidita. Por eso es que el libro tiene un nombre diferente para la niña, porque en Cuba yo soy Aidita y aquí soy Aida. Y eso también es interesante en términos de la identidad de uno, porque la identidad de uno es afectada y cambia cuando uno viene a un lugar nuevo, en una cultura nueva, en un lenguaje nuevo. Eso nos cuentas en el libro, porque tú llegas siendo una niña a Estados Unidos como resultado de una operación muy famosa en los años 60, la operación Pedro Pan, por la que niños cubanos fueron llevados a Estados Unidos en un intento de sacarles de lo que estaba siendo en esos momentos la realidad política cubana. Tú fuiste uno de esos niños de la operación Pedro Pan. Sí, yo fui. Y la cosa que es muy importante a mí me parece, que yo he oído a mucha gente decir ahora que ellos no saben por qué los padres de los niños de la América Central andan a los hijos aquí solitos, que cómo pueden un padre o una madre hacer esto, que esto no es algo que es bueno para los niños. Y eso es exactamente lo que mi papá hizo. Él me mandó solita y después mandó a mi hermano. Y yo, muchos años antes también he tenido personas que me han preguntado si yo pudiera hacer eso con mis hijos, que si es una cosa que debe haberse hecho. Y es la cosa que es lo más duro para el padre, una madre puede hacer. Y yo pienso que sí, que mi papá hizo lo que él pensaba que era mejor y que el amor de él era tan grande que él estaba dispuesto a darme y no verme otra vez. Y yo pienso de lo que yo entiendo que ha estado pasando en América Central en los años recientes, que esos padres y madres y abuelos y abuelas que han hecho algo similar, no sabiendo si el niño va a vivir o no, lo hacen de un amor profundo, un amor tan grande que si uno no ha tenido esta experiencia, uno no lo puede entender. La pequeña Aida tú nos cuentas en este cuento acerca de tu infancia, bueno, que cuando tú llegas a Estados Unidos, el primer problema con el que te encuentras,
además del componente afectivo, estar separada de tu familia, es una barrera lingüística que te hace sentirte diferente y ver al resto como diferentes. ¿Cómo se supera eso? Bueno, eso fue muy difícil para mí. Yo tuve, por ejemplo, un examen de los estudios sociales al principio de la escuela y yo escribí las 13 colonias americanas. Y después pensé que no, eso no era la pregunta y yo los borré y empecé a escribir otro algo. Y la maestra me escribió en el papel cuando me lo devolvió que ella pudo leer algunas de mis respuestas, pero no todas, y que lo que yo había hecho era lo que ella quería, que si yo hubiera hecho lo que las instrucciones decían, yo hubiera hecho bien en el examen. Pero el problema era que yo no entendí las instrucciones. Y cuando uno viene en esta situación, hay algo que en inglés lo llaman el sink or swim method. Y yo no estoy de acuerdo con esto. Eso es lo que yo tuve y eso es de la manera que yo aprendí inglés. Pero psicológicamente fue muy, muy dura y me hizo mucho daño. Y cuando yo terminé la escuela de Derecho, yo vine a trabajar aquí en Delaware con los servicios legales. Y por como 2 años primero lo que yo hice es yo trabajé con personas en la comunidad latina y negociamos para empezar programas bilingües. Y después nosotros entramos en el caso de segregación en el condado de Newcastle, porque cuando iban a implementar el programa de segregación, había la posibilidad que se iba a terminar el programa bilingüe que nosotros habíamos empezado. Y esa fue una cosa que yo aprendí de mi experiencia propia, que es mejor enseñarle a una persona un segundo lenguaje a base del lenguaje que ellos tienen y no usar esto que se llama nada o se ahoga método, porque en ese método lo que te piden es que tú borres todo lo que tú sabes. Y eso es muy difícil psicológicamente. Esa es... En mi opinión. Sí. Esa es quizás una de las cosas que me ha llamado poderosamente la atención en tu libro, y es la fortaleza psicológica que demuestra tener esa niña de apenas 12 años que llega sola, como una menor no acompañada, a Estados Unidos y que se enfrenta a todo y que reconoce haberlo pasado mal, muy mal, que habías perdido a tu mamá hacía un par de años antes, que es otro golpe psicológico tremendo, y que logra sobreponerse a todo eso y además sobreponerse y ser una mujer adulta brillante, porque has ocupado unas posiciones en la magistratura muy elevadas, demostrando, y no por ser latina, sino por tu capacidad y por tu valía, demostrando que uno puede ser resiliente, que debe sobreponerse a todo. ¿Cómo hace eso una niña de 12 años, Aida? ¿A qué te aferrabas? Yo no pensaba de cómo yo me sentía. Yo lo borré y lo puse muy, muy dentro. Y los sentidos míos, yo no lo analizaba, yo no pensaba sobre ello, porque era muy doloroso. Y la única cosa que yo conocía es cómo hacer bien en la escuela. Y eso es lo que yo hice, porque eso es lo único que yo no podía controlar, que yo podía controlar. Yo estuve aquí y mi papá y mi tía y mi tío estaban en Cuba cuando había the Cuban Missile Crisis, que no se sabía si todo el mundo se iba a terminar, que no se sabía que iban a bombear la isla. Yo estaba en high school, en la escuela secundaria, y entré en el baño de niñas y había una muchacha con pelo rubio que se estaba haciendo así el pelo, diciendo, yo no entiendo qué es el problema, ¿por qué no bombeamos la isla y ya terminamos con todo? Y allí es donde estaba mi papá y mi tía y mi tío y todo lo que yo conocía. Pero eso yo no podía controlarlo, no más que nosotros no podemos controlar lo que pasa con la pandemia hoy. Y lo que yo podía controlar es que yo podía estudiar en la escuela. Y eso es lo que yo hice, porque yo no sabía qué más hacer.
Y también yo era una niña, yo fuera una niña que me portaba bien, yo era una niña que iba a hacer drogas o algo así, pero yo soy el tipo de niña y una de mis hijas de esta manera también. Si tú me dices hagas A, yo pienso hago B. Cuando yo fui a salir de Cuba, yo estaba sola y había una pared de cristal en el aeropuerto y yo estaba en un lado de la pared y mi papá estaba en el otro. Y yo estaba llorando y mi papá fue al fin de la pared y me emocionó que yo viniera. Y él me dijo, si tú vas a llorar no tienes que ir. Y yo dije, yo voy. Es que si me dice, eso me dio la fuerza para poder hacerlo. Y la otra cosa es que yo no sabía qué es lo que yo tenía que hacer. No era que cuando yo era una niña yo sabía lo que iba a pasar. Pero cuando tú entras en la situación, tienes que ir un paso y después el otro paso y el otro paso, porque de adelante yo no sabía. Si yo hubiera sabido en adelante, yo no sé si yo lo hubiera decidido que me mande. Aida, la parte final del libro tiene un componente muy didáctico, muy, diríamos, dedicado a provocar la conversación a dos niveles, a provocar la conversación con el niño, a interactuar con el niño, pues haciéndole pensar, haciéndole preguntas, y también una parte dedicada a provocar la conversación entre adultos, con adultos y desde adulto al niño. Este componente didáctico, ¿cómo lo planeas? ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué? Yo pienso que lo que yo quiero hacer con esto es tener una conversación productiva que puede unir a las personas y las personas pueden hablar uno con el otro a través de tener diferentes ideas políticas o lo que sea. Y yo he usado este libro en casa de personas de edad, en Independent Living. Lo he usado con niños de 4 y 5 grados. Yo lo he hecho para tener una conversación que puede ser para toda la familia. Si la abuela o el padre va a leer el libro al niño, el padre o la abuela también va a recibir algo de leerlo. Y yo ahora he escrito otro libro que va a salir como dentro de 2 meses y va a estar en Amazon también como este libro. Y se llama Amelia Finds Her Voice. Y yo hice lo mismo al final. Este es un libro sobre una niña que los padres se divorcian, que se están hablando sobre la custodia. Y tengo 2 libros más que estoy haciendo. Uno se llama Matondog's Feast, que es sobre niños refugiados de Afganistán, África y Pakistán. Y como una maestra que tuvo familia que escaparon del Holocausto de Europa. Y otro libro se llama Joy's Body, que es sobre un niño que está en foster care, en una casa ajena, no es una casa de familia biológica. Y en cada de estos libros yo hago lo mismo al fin. Yo pongo esos tipos de preguntas. Y es como tener una conversación que yo como autor puedo tener con la persona a quien se le lee el libro y quien lee el libro. Porque parte de lo que yo quiero hacer, especialmente sobre el libro Amelia Finds Her Voice, es que quiero tener una influencia en los padres para que los padres se porten mejor cuando van en este proceso de divorcio. Por eso tengo esas preguntas de fin. De alguna forma, toda tu experiencia acumulada a lo largo de los años como jueza, el ver dónde han estado los problemas que han derivado después en una serie de consecuencias negativas para los niños, estás intentando de alguna manera hacérselo ver a las personas en otra narrativa diferente como es la literaria. Sí, yo no sabía escribir literatura cuando yo me retiré y tuve que aprender a hacerlo porque es una manera diferente de escribir. Pero también lo que trato de hacer es que trato de afectar a las familias ahora y las generaciones que vienen, porque ese es el futuro de nosotros. Nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana o el mes siguiente o el año siguiente, pero puede ser que
dentro de unos años, cuando estos niños son adultos, yo puedo haberlos ayudado a ellos por haber hecho estos libros. Además, nos has comentado que este libro puede encontrarse en Amazon. ¿A quién va dirigido? ¿A quién le recomendarías que se le regalase este libro o que lo comprase? Mire, yo he tenido personas que han comprado el libro para una nieta que todavía no ha nacido y ese fue el primer regalo que le dio la nieta. He tenido personas que lo han comprado para niños de 2 años, para niños de 4 o 6 años, que lo han comprado para niños que son como teenagers. Hay personas que lo compraron, una señora lo compró para como 6 libros y lo donó al CASA Program, la Corte de Familia, para niños que están en casas ajenas, en foster care. Hay personas que lo han comprado que son adultos porque les gustó y es cualquier persona, porque las preguntas al fin es una cosa que también uno puede manejar como adulto y que puede uno tener una conversación y entender, porque lo que yo pienso, lo que yo hago, es que yo digo cómo el niño se siente o la niña se siente, lo que el niño o la niña ve y oye. Y eso es una cosa que es interesante a cualquier nivel de edad que uno tiene. Cuando uno está más un adulto, necesariamente no se recuerda cómo uno se sentía cuando era niño. Y si como niño no tenía esas experiencias, no hubiera tenido esa experiencia. Pero puede ser que ha tenido otras experiencias que se pueden conectar con esta y dando la impresión de cómo el niño se siente, lo recuerda a uno y puede hacer una conexión. Está escrito como un nivel para niños porque esta es la manera más directa que yo pude enseñarlo, pero verdaderamente los pensamientos son pensamientos adultos también. Ya lo creo. Pensamientos recogidos en el libro como la importancia de la diversidad, de la tolerancia, de la resiliencia, de lo bueno que es integrarse en el grupo sin perder la identidad de la que uno debe sentirse orgulloso. Son pensamientos muy de adulto, muy de adulto. Sí. Y ahora en nuestro país y en muchas partes del mundo me parece que necesitamos tener estas conversaciones y no solamente con las personas con quien estamos de acuerdo, pero con las personas con quien no estamos de acuerdo, porque me da mucho dolor de ver lo que ha pasado en los recientes años en nuestro país aquí. Sí, efectivamente, el libro hay un trasfondo. Cosas ocurren por causa de la política, pero sin embargo no se entra en ello y te digo que es algo muy de agradecer. Muchas veces el manifestar una posición u otra puede alejar al público de eso que verdaderamente es lo importante y se intenta comunicar, ¿no? Que es la importancia de la diversidad o principios universales. Tú lo has manejado muy bien. Yo tuve mucho cuidado de no envolverme en la política. Yo no quería decir si me gusta Castro o si no me gusta Castro, porque este no era el punto del libro. Y lo más que yo aprendo de lo que ha pasado históricamente, este tipo de problema ha pasado muchas veces hace más de 100 años, hace más de 800 años que hemos tenido estos tipos de problemas. Es un problema universal y humano. Y puede ser que tiene que ser con el tipo de persona que las personas son. Y yo no quise estar en una política particularmente. Yo quise hablarlo de una manera que es más universal, que uno puede coger este libro y aprender de este libro 50 años de ahora, sin estar envuelta con un partido político o el otro. Pues si hay algo más antes de despedirnos que tú le quieras comentar al público que nos está viendo. No, la cosa
que me da la más pena es que antes yo podía ir a las escuelas y podía hablar con los niños. Ahora yo lo hago por Zoom cuando puedo hacer los arreglos. Y me da pena que, por ejemplo, no puedo firmarle un libro que una persona compra, pero la única manera a este punto, porque que tenemos con el COVID, es de comprar algo de Amazon. Y posiblemente un día podemos hacer otra vez de persona a persona. Pero eso es una cosa que a este punto no se puede hacer diferente. Pues estoy segura que COVID también pasará, que podrás hacerlo de persona a persona y podrás recibir ese feedback y esos aplausos del público infantil y del público adulto. Muchas gracias, Aida, por haber estado hoy con nosotros y muchas gracias por haber transformado en algo positivo toda esa experiencia tan dura que viviste tan joven y quererla compartir con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes.